a la atención en salud. Es un programa del Hospital de Puerto Montt y queremos conocer de esto la importancia que parece tiene, sin duda, con la enfermera a cargo de este programa, María Paz Oyarzún, a quien saludamos a esta hora. ¿Cómo está María Paz? Bienvenida. Hola, gracias. Muy bien. Bueno, la Eh, idea es que podamos junto a usted, ¿no es cierto, María Paz, abordar por qué es vital detenerse a seguir las recomendaciones de seguridad al ingresar, la importancia del uso correcto de elementos de protección personal, que los aprendimos, tenemos quizá en la imagen del tiempo de la pandemia, ¿no es cierto? Y cómo la corresponsabilidad de cada visitante que llega al hospital de Puerto Montt o un centro asistencial es un factor determinante para proteger la salud de los pacientes hospitalizados. Para iniciar esta conversación, María Paz, ¿podría explicarnos qué significa el concepto de IAAS y cuál es el rol fundamental que cumple su equipo de enfermería dentro acá del Hospital de Puerto Montt? sí, mira, las IAS o infecciones asociadas a la atención de salud, no sé si se escucha bien. Sí, te estoy escuchando muy bien. Ya, Sí. excelente. Bueno, las IAS o infecciones asociadas a la atención de salud es una infección que una persona adquiere mientras recibe atención en un centro de salud. Por ejemplo, durante una hospitalización, posterior a una cirugía o un procedimiento ambulatorio. Y que no estaba presente en el momento que ingresa al centro de salud y tampoco estaba en un periodo de incubación. O sea, en palabras sencillas, son infecciones que en pacientes se contagian en el hospital y que no lo trae desde su casa. Por ejemplo, puede ser un paciente pediátrico, un niño que ingresa por una neumonía y que durante el desarrollo de su hospitalización, al cuarto día de hospitalización, inicia con deposiciones líquidas, con diarrea y se le detecta rotavirus. Esa infección por rotavirus, por tanto, se desarrolló durante el transcurso de la hospitalización y es una infección asociada a la atención de salud. Y el equipo de programa de control de infecciones, que somos nosotras varias enfermeras, más un médico, nos dedicamos a primero detectar estas infecciones asociadas a la atención de salud. Se hacen informes, posteriormente se analizan y se hacen programas de supervisión que más que nada con el fin de prevenir que ocurran nuevas infecciones asociadas a la atención de salud y también controlar las infecciones asociadas a la atención de salud, porque algunas veces igual en los hospitales ocurren brotes, o sea, aumentan este número de ellas, lo cual pone en riesgo a una gran cantidad de pacientes. Bien, hay una primera entrada conceptual, ¿no es cierto?, a lo que significa el control de las infecciones asociadas a la atención de salud. Hemos sabido a veces, hay noticias lamentables cada cierto tiempo, pocas, pero hay respecto de estos brotes que hay en los hospitales. Al momento de visitar a un paciente se suelen dar indicaciones previas. ¿Por qué es tan importante que los familiares se detengan a escuchar y sobre todo cumplir estas instrucciones antes de entrar a una habitación hospitalaria, María Paz? Claro, todos debemos comprometernos en prevenir que los pacientes no se contagien de infecciones asociadas a la atención de salud, tanto los funcionarios como también las personas que ingresan como visitas o acompañantes. Las visitas, hablemos de aquellas personas que van por un momento en específico durante el día, o los acompañantes que son las personas que están por un periodo un poco más prolongado y que por tanto también algunas veces asisten incluso en algunas actividades específicas como de aseo y confort, y ellos también tienen el deber de cumplir con las normativas institucionales, ya que ellos igual pueden contagiar a los pacientes de microorganismos. Estas indicaciones previas son en relación, por ejemplo, a la higiene de manos, el uso de elementos de protección personal. ¿Qué son los elementos de protección personal? La pechera, guantes, la mascarilla, muy bien conocida en época de Mm. pandemia, y también algunas normativas también relacionadas con el comportamiento que uno debe tener al interior de los establecimientos de salud. Y finalmente se entregan toda esta información con el fin de que todos estemos protegidos contra el contagio de estos microorganismos y prevenir la ocurrencia de las IAS en los pacientes, incluso también que las mismas visitas o acompañantes puedan contagiarse de microorganismos. Y posteriormente, estas mismas visitas acompañantes después lleguen a sus hogares y puedan contagiar a otras personas. Finalmente, el objetivo es que estemos todos protegidos. Qué importante que son. Cuando uno escucha, pone atención a lo que usted está comentando, María Paz, efectivamente
cómo nos dejamos llevar muchas veces por una suerte de abuso de confianza o creer que somos inmunes finalmente, ¿no? Hemos visto que en las puertas de las habitaciones hospitalarias suelen haber señalizaciones con distintos colores. ¿Qué significan estas advertencias para un familiar que no tiene conocimientos médicos o intrahospitalarios, digamos? Claro, estas señaléticas advierten sobre las precauciones adicionales que en realidad son un conjunto de medidas preventivas en relación a los usos de estos elementos de protección personal que te comentaba. O sea, por ejemplo, hay algunos cartelitos, acá yo traje un ejemplo de los carteles que se utilizan al exterior de las habitaciones, como mencionaba, y tienen diferentes colores, los cuales significan diferentes tipos de elementos de protección personal que debemos utilizar. Por ejemplo, si vemos un cartel color rojo, significa que ese paciente tiene un microorganismo en el cual nosotros debemos utilizar estos elementos de protección personal para protegernos del contagio a través del contacto. O sea que debemos utilizar pechera y guantes. De esa forma, yo evito contagiarme a través del contacto con los microorganismos que presenta este paciente. También hay un cartel color amarillo, que es el de gotitas, el cual está señalizado en la parte inferior que debo Ya, utilizar. ahí lo estamos viendo. Sí, que debemos utilizar la mascarilla que se utilizó mucho en pandemia, y también está el cartel color azul, que es un cartel en el cual se identifica también que debemos utilizar un tipo de mascarilla especial. Bueno, todos estos elementos de protección personal están disponibles al exterior de las habitaciones. Todos los funcionarios o familiares quienes van a visitar a sus pacientes pueden utilizar y deben utilizar estos elementos de protección personal, y también disponen de alcohol en spray para poder realizar una correcta higiene de manos. Estamos conversando con la enfermera María Paz Oyarzún. Ella es la encargada, es parte del programa de control de infecciones asociadas a la atención de salud del Hospital de Puerto Montt. Estamos conversando de un tema que pasa a veces por los bordes, por los márgenes, pero que es como también nosotros, ciudadanos, familiares de quienes están en un minuto en el establecimiento hospitalario, también apoyamos y somos parte de la prevención y también sobre todo del cuidado. Eh, Cuando un paciente está con precauciones adicionales, se exige el uso estricto de elementos de protección personal, decíamos recién. ¿Por qué es fundamental? Realcemos esto para que el familiar respete estas indicaciones y qué riesgos corremos al no hacerlo de manera eficaz y correcta. Claro, bueno, todos debemos comprometernos en prevenir el contagio de las infecciones, y si es que una persona, una visita, un acompañante no utiliza estos elementos de protección personal, se pone en peligro de contagiarse o de contagiar a otras personas, otros pacientes con estos microorganismos. Finalmente, estos elementos de protección personal sirven como una barrera en el cual impide que nosotros estemos en contacto con estos microorganismos, y a su vez impide que posteriormente contagiemos a otras personas. Eh, bueno, una mención igual muy importante es que las IAS son reconocidas en numerosas investigaciones que aumentan la mortalidad y los costos asociados también por producirse. Aumentos en los costos en relación a mayor medicamentos, mayor exámenes, mayor días de hospitalización. Estos pacientes que tienen las IAS lamentablemente pasan más tiempos en el hospital, lo cual tiene un impacto significativo para el paciente y también para su familia. Por supuesto, aparte de los asuntos de orden de gestión, por supuesto, en el hospital y también los económicos. Oiga, hemos hablado de los elementos de protección personal respecto a la mascarilla, que es uno de los elementos principales. Recordemos una vez más cuál es el uso correcto que debe darle un acompañante dentro de las salas de hospitalización para que sea realmente efectiva, porque hemos visto de todo. Sí, bueno, la pandemia nos mostró la importancia del uso de la mascarilla, pero igual hay personas que todavía se olvidan cómo utilizarla correctamente. No solo utilizar la mascarilla, sino utilizarla de forma correcta. Y para ello primero debemos realizar una correcta higiene de manos. Para ello, como te mencionaba, al exterior de las habitaciones se dispone de alcohol en spray,
en el cual podemos realizar una correcta higiene de manos. Entre 20 y 30 segundos se recomienda con una solución alcohólica. Posterior a realizar una correcta higiene de manos, debemos utilizar las mascarillas, en las cuales están afuera también de la habitación, y debe cubrir nuestra nariz y boca, no solo la boca, porque también hemos visto que hay personas que utilizan solo cubriendo la boca y no la nariz. Y eso la verdad es que desprotege las vías respiratorias, en este caso la nariz, porque es principalmente el lugar por donde ingresan los microorganismos respiratorios. Por tanto, se debe cubrir nariz y Y boca. boca. Ya. Sí. Oiga, Además, hay que considerar, perdón que te sí, sí, interrumpa, no, por favor. respecto que la mascarilla, si es que uno la utiliza por un tiempo prolongado, se humedece. Y una vez que se humedece, la mascarilla deja de cumplir su función de barrera protectora. Es súper importante, muy importante. ¿Cuánto será el tiempo entonces apropiado, promedio, en que es eficaz una mascarilla y luego hay que proceder al cambio? Sí, en pandemia en realidad lo que veíamos es que, bueno, depende igual de cada persona, pero puede ser entre 3 horas, 4 horas, ya empieza a humedecerse la mascarilla. Ya, ya. Sí, igual es importante el retiro correcto de la mascarilla, porque hay que pensar que cuando estamos con este elemento de protección personal, lo que va a estar contaminado va a ser la parte exterior de la mascarilla y la parte interior, o sea, lo que toca nuestra cara y lo que está hacia afuera. Por tanto, cuando eliminamos la mascarilla, debemos tomarla desde los elásticos y eliminarlo en un basurero correspondiente y realizar una correcta nuevamente higiene de manos. Ah, importante. Bueno, creo que esa última parte, María Paz, mucha gente la omite o la omitimos en circunstancias que uno dice, bueno, me saco mi mascarilla y por alguna razón nos imaginamos que no, que nosotros no estamos ni contaminando ni nos ha llegado. Qué importante es decirlo. Se suele recomendar también a quienes visitan el hospital que ingresen solo con lo mínimo indispensable. ¿Cómo ayuda el no ingresar objetos innecesarios? Estoy hablando, por ejemplo, bolsos grandes, carteras, mochilas. Eso ayuda a la reducción de contagios intrahospitalarios, ¿no? Claro, o sea, hay que entender que al interior de un hospital, especialmente en la unidad del paciente, dícese la cama del paciente, el velador, es el área donde hay mayor riesgo de contaminarnos con microorganismos. Es una zona bien riesgosa, entonces si es que ingresamos con bolsas, con mochilas y lo apoyamos en la unidad del paciente, estos se van a contaminar. Posteriormente la mochila y la cartera va a pasear en otras partes del hospital, van a pasear en el colectivo, en la micro, en la casa, y así vamos a ir trasladando estos microorganismos en los diferentes lugares. Y además hay que pensar que estos tampoco son desinfectables. Entonces la verdad es que para prevenir exponernos innecesariamente es mejor ir con lo mínimo indispensable. Eso es entonces, pues ya sabe usted que tiene que visitar a alguien en el hospital, vaya con lo justo, no lleve más que lo elemental, lo esencial. Eh, bueno, lo de la higiene de manos ya lo revisamos un poco, la importancia que tiene. ¿Por qué se enfatiza tanto en la importancia, tanto al llegar como al retirarse? Volvemos con el tema de que adentro nos puede pasar que nosotros llevemos algo contaminado o que también nos pueda llegar a nosotros la contaminación, ¿no? Ahí está la importancia del tema del lavado de manos, ¿no? Claro, o sea, y además la higiene de manos es una medida, es reconocida por una de las medidas más costo efectivas en la prevención de infecciones asociadas a la atención de salud. Es decir, es barata, es fácil de aplicar y tiene un enorme impacto en la prevención de ellas. Eh, los dispensadores de alcohol spray están disponibles en muchas partes del hospital, o sea que es muy accesible. Y hay que considerar también que nuestras manos están en constante contacto Mm, con muchas cosas. Contacto con nuestra cara, contacto con el celular, mm. contacto con el pomo de la puerta, con el botón del ascensor. Y de esa forma las manos actúan como un vehículo en el cual estamos trasladando estos microorganismos. Entonces, una forma de detener esto es realizar la higiene de manos con alcohol en spray o puede ser también incluso lavado de manos con agua y jabón, que al interior de las habitaciones también disponemos de esto para realizarlo. Yo recuerdo, María Paz, que ese tema del lavado de manos se instaló y todos lo asumimos como un hábito en la pandemia. Uno se lavaba las manos
20 veces al día y no había problema, digamos. Solo que había que usar luego una crema seguramente para la sequedad de las manos, pero eso ya es un tema menor además y se puede manejar de todas formas. Para cerrar, ¿cuál es el mensaje principal que le gustaría dejar a la comunidad regional? Ya nos escuchan, usted sabe, nos escuchan en toda la cuenca del lago Yanquihue, en Castro, en Chile, en Ancud y sobre todo aquí en la capital regional. ¿Cuál es ese mensaje sobre la corresponsabilidad en el cuidado de nuestros pacientes? Sí, bueno, el mensaje principal es que los acompañantes y las visitas también tienen un rol importante en la prevención de infecciones asociadas a la atención de salud y su colaboración es muy significativa para todos. Cada gesto simple, lavarse las manos, usar correctamente la mascarilla, respetar las señaléticas, forman parte de una cadena de cuidados que protege no solamente al paciente que estamos visitando, sino también a otros pacientes, a nuestras propias familias y a la comunidad en general cuando volvemos a nuestros hogares. Entonces, quisiera invitar a toda la comunidad a que cuando visiten algún ser querido hospitalizado vean estas medidas no como un trámite o una molestia, sino como un acto de cuidado y de cariño hacia esa persona. Muchas veces son estos gestos los que hacen una gran diferencia en la recuperación de los pacientes y en evitar que las infecciones se propaguen. Y si es que además hay alguna visita que quiera venir acá al hospital y tiene algún síntoma respiratorio, la verdad es que evite hacerlo porque acá en el hospital tenemos muchos pacientes están comprometidos en su inmunidad, pacientes que son recién nacidos, adultos mayores, y que los hacen más propensos a recibir cualquier tipo de microorganismos. Por tanto, evitar venir cuando están con algún resfriado. Y bueno, desde el equipo de IES igual le agradecemos profundamente la disposición y el compromiso de las familias por su colaboración y por tanto les invito a que colaboremos todos en el cuidado de los pacientes. Eso. María Paso Yarzún, enfermera del programa de control de infecciones asociadas a la atención de salud, las IAS del Hospital de Puerto Montt. Muchas gracias por este tiempo, hacer espacio en la agenda y en esta comunicación que siempre se agradece por la ciudadanía, por nuestros audiencias que están siempre pendientes y que a todos nos toca en algún minuto ir al hospital también a poder visitar a nuestros seres queridos. Muchas gracias María Pasa por este contacto. Que esté muy Sí, bien. gracias también. Hasta Chao. pronto. Chao, chao. Nosotros a esta hora ya, luego de esta interesante conversación con el Hospital de Puerto Montt, vamos a algo de música, por supuesto, y la pausa. Ya estamos camino al mediodía en Cooperativa Red Los Lagos.